Señor, gracias por el día de hoy, por la oportunidad que das a este país de participar democráticamente en unas elecciones. Te rogamos por cada uno de los servidores que estarán en las casillas, cada uno de los representantes de los partidos políticos, cada candidato que tú has levantado para para postularse en algún cargo público, Señor. Te rogamos por las autoridades que están organizando todo esto, por las autoridades también de la policía que estará velando por los ciudadanos. Te rogamos por cada una de las personas que va a acudir a ejercer su derecho y su obligación ciudadana al emitir su voto. Que la jornada del día de hoy, Señor, sea en paz y sea para tu gloria. Te rogamos que bendigas a cada una de las personas, a cada uno de los actores de esta contienda política, que en tu misericordia tú reveles tu nombre, tu gloria y tu propósito a sus vidas, a sus familias, que sean llamados a tu reino. Y que quien quede elegido, Señor, todas las personas que sean elegidas puedan caminar con temor de tu nombre y hacer las cosas de acuerdo a tu propósito. Gracias porque podemos orar e interceder el día de hoy por nuestra nación. Y también queremos pedirte por este tiempo en la palabra, que tu gloria, Señor, sea revelada también a nuestros ojos, que podamos escuchar aquellas cosas que tú tienes que decirnos el día de hoy y nos des fe para poner todo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Filipenses, capítulo 2. Ya vamos a terminar el día de hoy este capítulo. Y si tú recuerdas, lo hemos estado repasando cada semana, pero la carta a los filipenses es una carta que se origina porque a Pablo le llegó una ofrenda. Pablo está no en una cárcel, porque no es una cárcel tal cual, está detenido en una casa en Roma, pero tampoco es que está de vacaciones, no es un hotel, está encadenado y pues puede recibir gente, pero no puede salir. A ese lugar le llegó una ofrenda enviada por los filipenses. Los filipenses son los habitantes de una ciudad llamada Filipos, donde Pablo había, en su segundo viaje misionero, había fundado una iglesia. Esa iglesia lo ha acompañado por muchos lugares, ha estado enviándole constantemente una ofrenda para que Pablo pueda dedicarse a predicar el evangelio, ha estado al pendiente de sus necesidades, ha estado siempre cuidando a Pablo desde muchas áreas. Y ahora que Pablo está en este arresto en su casa, bueno, no en su casa, en esta casa en Roma, le han enviado una ofrenda. Y Pablo, en respuesta a esa ofrenda, ha enviado una carta, que es la carta que tenemos aquí. Además, parece que Pablo se enteró que hay dentro de la iglesia de los filipenses algunos raspones, ¿no? Hay gente que no se está llevando bien y todavía no ha llegado a un punto crítico de decir hay una división dentro de la iglesia, pero Pablo teme que llegue a haber una división dentro de la iglesia. Y lo que ha hecho en esta carta es hablarles de la importancia del evangelio, en el capítulo 1, de una mente entregada al evangelio. Y en el capítulo 2 hemos estado viendo una mente humilde, la perspectiva de una mente humilde, tan humilde como la tuvo Cristo. ¿Te acuerdas? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, y como hombre incluso fue más allá haciéndose siervo, y como siervo se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio glorificara al Padre, abriera una puerta para nosotros, y ahora Dios le ha exaltado con un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Y entonces, a partir de ese ejemplo de Cristo, Pablo pone luego su ejemplo. Y él dice que está dispuesto a ser sacrificado como libación, ¿no? La libación, ¿recuerdas la semana pasada? Es una especie de sacrificio líquido, es una especie de vino que se derramaba sobre el sacrificio para que tuviera un aroma grato. Y Pablo dice, si yo tengo que ser puesto como libación, estoy de acuerdo. Tiene también Pablo esta mente humilde y de amor por los filipenses.
El problema es que a veces, no sé tú, pero a mí me da por pensar, pues es que esta gente era como de otro planeta. O sea, Pablo era un hombre excepcional. Así como hay hombres excepcionales en deportes, ¿no? Hay hombres excepcionales en el canto, hay hombres excepcionales en la pintura. Pues Pablo era un hombre excepcional. Así como es imposible que yo nade como el campeón de natación de los Juegos Olímpicos pasados, así como es imposible que yo cante como cantan pues, los grandes cantantes, así como es imposible, así, pues comparado con Pablo, tampoco tengo esperanza de caminar a esa altura. O sea, yo no sé, no creo que pueda. Pero en la porción que vamos a ver el día de hoy, Pablo va a poner dos ejemplos de personas que son como tú y yo, como diciéndonos, no te estamos poniendo un ejemplo inalcanzable, sino la obra es de Dios y Dios obra en cualquiera que se acerca a Él. Fíjate, capítulo 2, versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo era un compañero de Pablo. No se sabe muchas cosas, pero de Timoteo se sabe bastante. Sabemos que es o de Listra o de Derbe, porque es donde Pablo lo conoce en su segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero Pablo había ido a Listra y a Derbe, pero en el segundo viaje misionero, cuando vuelve a pasar por ahí, conoce a Timoteo y dice que todos daban buen testimonio de él. Se sabe que era joven, porque cuando Pablo le escribe una de las cartas a Timoteo, le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Así que sabemos que era de Listra o de Derbe, sabemos que era joven, sabemos que era hijo de una mujer y nieto de otra mujer, ambas piadosas, ¿no? Su mamá y su abuela le habían enseñado la palabra desde pequeño. Sabemos que era hijo de padre griego, o sea que sí, la mujer era la esposa, la mamá es judía, pero el padre era griego. Y sabemos también que era un hombre dócil para el evangelismo, porque cuando Pablo lo llama a servir con él, Timoteo responde enseguida para ir a predicar el evangelio. Y Pablo y Timoteo van a hacerse muy buenos amigos. De hecho, Pablo en varias ocasiones lo menciona como su hijo en la fe, ¿no? Y hay esa relación como de padre e hijo. En casi todas las cartas que Pablo escribe, aparece Timoteo mencionado como que está ahí con Pablo. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, que no sabemos exactamente quién la escribió, al final de la carta dice: Timoteo ya salió de la cárcel. Entonces, también sabemos que estuvo preso por el evangelio, probablemente después de la muerte de Pablo o cuando Pablo ya estaba en sus últimos momentos. En la última carta que Pablo escribe, la última carta que escribe y que tenemos registrada antes de ser ejecutado, Pablo se le escribe a Timoteo y le dice: ven pronto a verme, tráeme mi abrigo que dejé en Troas y tráeme, digamos, mi Biblia, ¿no? Los escritos, tráemelos. Entonces, Pablo y Timoteo tienen una relación muy cercana. Timoteo es ese hombre, un hombre que Pablo dice: les voy a enviar a los filipenses, versículo 19, voy a enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo amaba a los filipenses. Había sido una iglesia fiel. Tenía un amor distinto que con los corintios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la carta a los corintios? Los corintios eran rebeldes, los corintios eran chismosos, egoístas, estaban desconociendo la autoridad de Pablo, mientras que los filipenses no le daban esos dolores de cabeza. Y les tenía muchísimo cariño Pablo. Entonces dice: voy a enviar a
Pablo tiene un gran colaborador que es Timoteo, pero está dispuesto a desprenderse de su gran colaborador con tal de que vaya a Filipos a recibir información de cómo están en la iglesia. Les dice, voy a enviarles a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabes qué otra cosa tenía Timoteo? Tenía un interés genuino en la gente. Hay personas que se interesan en lo que pueden obtener de los demás. Entonces, como me interesa lo que tú puedes darme a mí, te soy fiel. Pero en el momento en que ya no me interese, pues ya no te soy fiel, ¿no? Y sucede en las iglesias, sucede en la sociedad, que en realidad la gente o muchos puedan ser fieles a sus propios intereses en vez de a las personas. Timoteo no era así, y creo que pone un ejemplo bien grande, porque es lo que Dios nos está de alguna manera moviendo a que entendamos que esa es la conducta que Dios quiere que tengamos como creyentes. Que lo que nos tiene que interesar es la persona, no lo que podamos obtener de las personas. Dice Pablo, ninguno tengo de que con tan sinceramente se interese por vosotros, verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo que Pablo admira en Timoteo es que Timoteo no busca lo que le conviene, sino lo que le conviene a Cristo. Si pudiera, ¿te imaginas una sociedad en la que yo no voy a buscar lo que me conviene, sino lo que le conviene a Cristo? ¿Cómo viviríamos? Bueno, ese es el estándar que Dios quiere para nosotros. Timoteo, otra cosa que sabemos de Timoteo y que Pablo le escribe es, ¿cómo decirlo? Parece que Timoteo era medio tímido y Pablo le tiene que animar y decirle que nadie tenga en poco tu juventud. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, porque parece que era como tímido. O sea, no sé tú, yo soy súper tímido. O sea, una de las cosas que a mí más me cuesta es conocer gente. O sea, me cuesta mucho. En mi naturaleza, la verdad es que me es muy difícil. No sé si tiene que ver la educación. En Bolivia, donde yo crecí, pues tú entras a la escuela en kinder y te quedas en esa misma escuela hasta que terminas la prepa. O sea, no tienes, o sea, sufres hacer amigos la primera semana y luego, si todo sale como siempre, son tus mismos amigos cuando terminas la prepa. O sea, no hay este estrés que tienen muchos aquí en México de que cambias de secundaria a prepa y todo es nuevo. Allá no, los mismos amigos de toda la vida. Entonces, y cuando entré a la universidad, pues es un pueblo, mi pueblo es un pueblo. ¿Y quién crees que estaba ahí compañero de salón en la universidad? Pues compañeros del colegio. O sea, realmente en mi naturaleza no está el conocer gente. Pero Dios me ha permitido conocer gente. Pero no soy yo. Es la gracia de Dios. No es mi capacidad, es la gracia de Dios. Si fuera mi capacidad, yo estaría aquí con mi rebozo así, ¿no? Es como, y Pablo dice, Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder. La palabra poder ahí no es de poderoso, sino capacidad, amor y dominio propio. Entonces tú y yo, aunque tú digas, es que a mí me cuesta, yo soy tímido, pues sí, no eres distinto de Timoteo. Pablo, en cambio, Pablo era un búfalo. Pablo era un hombre de carácter fuerte. Cuando se enteró que los cristianos estaban adorando a Jesús, él dijo, no, eso va contra Jehová, y se lanzó, empezó a perseguir cristianos a diestra y siniestra.
Cuando se enteró que los cristianos en realidad adoraban a Jesús, que era el mismo Dios que él antes había adorado, pues empezó a predicar el evangelio a diestra y a siniestra y no lo parabas con nada. O sea, Pablo es muy distinto de Timoteo, pero dice, tiene el mismo ánimo que yo. Fíjate en el versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo. Eso lo podrías traducir algo así como, es mi alma gemela. O sea, somos, a lo mejor en cuestiones externas no se parecen en nada, pero tienen un mismo propósito. Tienen un mismo propósito. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se resume eso? Amor. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice que el amor no busca lo suyo, sino lo de otros. Versículo 22. No solo Pablo tenía en Timoteo un hombre del mismo ánimo, un hombre que estaba dirigido por el amor, sino que además, dice el verso 22, ya conocéis los méritos de él. ¿Sabes qué tenía Pablo además? ¿Sabes qué tenía Timoteo? Méritos. O sea, Timoteo tenía una vida probada. Qué importante es que examines si tu vida está dando fruto. Porque es muy fácil tratar de ver si la vida de los demás está dando fruto. Pero, o sea, Timoteo no tenía méritos para salvación. Nadie tiene méritos para salvación. La salvación es gratuita, es un acto de gracia que Dios hace. Pero una vez que Dios ya te ha salvado, es correcto esperar que haya fruto. Es correcto esperar, si alguien en gracia te mete a una escuela de inglés, es correcto esperar que 3 meses después tú ya aprendas por lo menos a decir thank you very much. O sea, algo tiene que haber. Algo, aunque sea un poquito, pero algo tiene que haber. Timoteo no tenía solo un poquito. Timoteo tenía méritos de que ya había caminado con Pablo. Examina tu vida. ¿Hay méritos para que alguien confíe en ti, como Pablo confiaba en Timoteo? Déjame ponerlo en un terreno mucho más íntimo. ¿Tienes méritos? Otra vez, no estoy hablando de salvación. Nadie tiene méritos para ser salvo. Pero una vez hecho salvo, ¿tienes méritos para que tu esposa confíe en ti? ¿Tienes méritos para que tus hijos confíen en ti? A lo mejor dices, no, ya la regué gruesísimo hace un año. Ya pasó un año. ¿Ya te arrepentiste? De un año para acá, ¿ya hay méritos que pueden animar a tu esposa, a tus hijos a decir, sí, ha habido un cambio? Pablo decía, esto es público. Todos ustedes saben los méritos que tiene Timoteo. Ustedes filipenses lo han visto, cómo él, como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. ¿Qué estándar tan alto de un hombre tan común? Porque otra vez, no estamos hablando de un superatleta. Es Timoteo, no es Pablo, el apóstol, es Timoteo, un hombre como tú y como yo. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo está esperando su juicio con el César. Entonces dice, pues yo voy a ver si a lo mejor ya viene justo mi juicio, mi audiencia, y yo creo que voy a salir, así que a lo mejor lo envío y voy con él, ¿no? Sabemos que pues al final Pablo va a salir, pero no sabemos si salió a tiempo para ir con los filipenses. Pero ese era su primer objetivo. Quiero enviarles a Timoteo, pero no ahorita. Primero voy a ver cómo están mis asuntos, vamos a ver cómo anda, y luego sí lo voy a enviar.
para que pues yo sepa, si no puedo ir con él, sepa cómo están ustedes, porque es una bendición, Timoteo, es una bendición para mí y va a ser una bendición para ustedes. Algunos dicen que Timoteo es el ejemplo claro de servicio, de alguien que está sirviendo constantemente. Vamos con el segundo ejemplo, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito es alguien de quien no sabemos prácticamente nada, solo lo que Pablo menciona aquí. Sabemos que Epafrodito, por lo que vamos a leer, era de Filipos y probablemente es el que llevó la ofrenda a Pablo. Lo enviaron, oye, pues hay que hacer una ofrenda. ¿Con quién la enviamos? Pues con Epafrodito. Epafrodito, llévate esta ofrenda y por favor sirve a Pablo mientras está en Roma. Ese parece que era el plan que tenían cuando enviaron a Epafrodito con una ofrenda, que no solo le llevara el dinero, sino que además estuviera ahí a disposición de Pablo. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ok. ¿Tienes amigos importantes? ¿Alguna vez has tenido un amigo importante? O sea, yo tengo amigos que son famosos, ¿no? Fermín Cuarto, pastor de Semilla de Mostaza México, ex vocalista de Control Machete. Es un hombre que a mí me ha tocado estar con él en la calle y que Fermín, un autógrafo, foto, Fermín, foto, Fermín. Y es como, pues es mi amigo. O sea, estamos yendo a desayunar y él me invitó a mí además. O sea, tengo amigos en Bolivia que están en las esferas. Tengo una amiga, compañera mía del ballet de hace muchos años, que estuvo incluso como presidente interina de Bolivia, ¿no? O sea, tengo amigos importantes. Ahora, imagínate ser amigo de Pablo. Pablo, el que escribió prácticamente el Nuevo Testamento. Pablo, el hombre que Dios escogió para llevar el evangelio a lugares donde no había llegado. Ya sería un gran elogio que Pablo conociera tu nombre, ¿no? Es un hombre tan importante. Pero no solo Pablo conoce a Epafrodito, sino fíjate cómo se refiere a Epafrodito. Dice, número 1, Epafrodito, mi hermano. Parece que Timoteo era mucho más joven que Pablo, por eso le puede decir mi hijo, pero aparentemente Epafrodito no era tan joven. Era una persona mayor, probablemente casi de la edad de Pablo, y por eso le dice, es mi hermano, es mi hermano. Es como somos de la misma familia. Número 2, mi colaborador. La palabra colaborador es eso, el que labora, el que trabaja conmigo. Entonces reconoce, somos colegas, por decirlo de alguna manera. Estamos en la misma chamba, hacemos la misma cosa. Y número 3, compañero de milicia. Y esto es una alusión a la guerra, ¿no? Es como mi compañero de batalla. Él ha peleado conmigo por el evangelio. Ese es Epafrodito. Ese es Epafrodito, hermano, colaborador, compañero de milicia y además les dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Por eso creemos que es el que lleva la ofrenda y que además es el que estaba ahí para servir a Pablo. La palabra mensajero, curioso, es solo un detallito entre paréntesis, pero la palabra mensajero en griego es la palabra apóstolos. O sea, literalmente es la palabra que se utiliza cuando se refieren a los apóstoles, es la misma palabra. ¿Y por qué no se tradujo aquí apóstoles? ¿Por qué se tradujo mensajero? Porque apóstol quiere decir eso. Apóstol quiere decir uno que es enviado, es un mensajero. Otra manera de traducirlo también sería como un embajador. Qué triste que a veces
en la cultura cristiana el día de hoy tomamos esa palabra como una especie de escalafón, yo soy apóstol o algo así raro, cuando un apóstol es un mensajero, es alguien enviado. Pablo utiliza el mismo término que se le da a Pedro, a Juan, para referirse a Epafrodito. Él también es un enviado y un ministro, un servidor de mis necesidades. Ahora, ¿qué pasó con Epafrodito? ¿Por qué está enviándolo? Si él vino a servirle, ¿por qué Pablo ahora lo envía de regreso a Filipos? Bueno, verso 26. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito parece que en el camino de ida a llevarle la ofrenda y todo, en algún momento enferma. Y enferma muy seriamente. Algunos eruditos, historiadores dicen que en Roma habían unas olas de fiebres que azotaban a toda la ciudad y que pues provocaban muchísimos muertos. Y podría ser eso, no se nos dice qué, pero Epafrodito había enfermado y como el chisme siempre es veloz, la noticia había llegado a Filipos. Y en Filipos la gente estaba, Epafrodito enfermó, sí, está muy mal. ¿Has tenido noticias de gente que tiene COVID en esta época? ¿Cómo enterarte de que fulanito tiene COVID? Siempre es como, o sea, hay que orar porque sabemos lo peligroso que puede ser. Entonces se angustiaron porque Epafrodito estaba enfermo. Y Epafrodito estaba angustiadísimo porque los filipenses estaban angustiados porque, o sea, ¿te das cuenta qué bonita la relación que tenían? O sea, dice, él tenía gran deseo de verlos a ustedes porque se angustió gravemente porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Te imaginas Pablo recibiendo esto? Mandaron de Filipos. Ay, ¿quién lo trajo? Epafrodito, pero no sobrevivió. Entonces, hubiera Pablo puesto a pensar, o sea, murió por traerme esto. No, y dice, Dios tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de mí, porque de por sí estoy en la cárcel. No es un lugar feliz, pero encima que Epafrodito sea llamado, oh no, Pablo dice, Dios tuvo misericordia. Pero también podemos entender que en un sentido tal vez Epafrodito se sentía fracasado. ¿Cuál era la misión de Epafrodito? Ir y servir a Pablo. ¿Pudo hacerlo? No. De hecho, probablemente Pablo lo estuvo en su cama y poniéndole las toallas mojadas para que baje la fiebre. O tal vez Pablo estaba sirviendo a Epafrodito. Y por eso tal vez, es como una especulación realmente, pero tal vez por eso Pablo dice lo que sigue. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud, con urgencia lo estoy enviando, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, Epafrodito me alegra la vida, pero ¿sabes qué me alegra más? Verlos ustedes felices. Y sé que ustedes están muy angustiados porque no saben qué onda, qué ha pasado con Epafrodito. Así que lo envío. Verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. O sea, no le hagan sentir mal, porque a lo mejor el mismo Epafrodito estaba pensando, chale, o sea, fui a servirle, no pude servirle. Dice, no, recíbanlo con gozo, recíbanlo con gozo. Y tened en estima a los que son como Él, a los que sirven como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y es curioso porque hay muchas maneras de exponer tu vida por Cristo. Una es como lo ha hecho Pablo en muchas maneras, yendo a territorios que nadie sabía y siendo apedreado. Y a lo largo de la historia hay muchos hombres que han hecho eso.
Y muchos hombres, incluso en México, que cuando trajeron el Evangelio, arriesgaron su vida para traer el Evangelio. Y no estoy hablando de hace 500 años. Te estoy hablando de personas que hace una semana están entrando a comunidades a predicar el Evangelio. Estoy hablando de personas que en ciertos lugares, en Chiapas, por ejemplo, los expulsan del pueblo, les quitan sus cosas, les quitan todo, los golpean simplemente por anunciar el Evangelio el día de hoy. Esa es una manera de arriesgar su vida. La otra, la que Epafrodito no hizo eso. Epafrodito estaba sirviendo a Pablo. Y estaba sirviendo a Pablo y en eso arriesgaba su vida. Y Pablo dice, es para Cristo. Entonces tienes por un lado el servicio de Timoteo y por otro lado el sacrificio de Epafrodito. Servicio y sacrificio. ¿De dónde sacaron fuerzas para hacer eso? Bueno, déjame leerte ahí en Filipenses 2 de dónde sacaron fuerzas. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente, ¿te acuerdas? Es la palabra mente. Este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. No tomó sus privilegios, sus prerrogativas como algo a qué aferrarse. Timoteo pudo haber dicho, ay Pablo, o sea, yo estoy chavo, lo mío es disfrutar la vida. Ya cuando tenga cierta edad voy a sentar cabeza, pero pues ahorita lo mío es más bien aprovechar mi juventud y vivirlo. Pudo haber dicho eso, pero no estimó eso como algo a que aferrarse, como el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Igual que Timoteo, o más bien, perdón, Timoteo igual que Jesús. Y luego dice, estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sacrificio. Y Epafrodito llegó y decidió, sí, es una persona mayor. A lo mejor podría, a diferencia de Timoteo, que podría reclamar su juventud, a lo mejor Epafrodito pudo haber dicho, pues más bien yo ya estoy para esos trotes. Yo estoy para gozar mi jubilación, para sentarme a coleccionar tréboles y rascarme la panza, ¿no? Ya hice mi aporte a la sociedad, pero en vez de eso Epafrodito está saliendo a servir a Pablo. Y cuando Pablo está con él ya sano, está yendo a servir a los filipenses porque sabe que los filipenses están angustiados y dice, tengo que ir. Pablo, perdóname, tengo que ir porque están angustiados por mí. Y estaba dispuesto a sacrificarse. Servicio y sacrificio. ¿De dónde sacaron eso? De Cristo. Eso no se puede enseñar. Eso no se puede forzar. Eso se tiene que, nosotros por ejemplo como padres, que comprendemos las verdades del Evangelio, estamos llamados a mostrarle eso a nuestros hijos. Que ellos vean que ese es el sentir de Cristo. Que esa es la manera en la que se conduce un creyente. No porque así debe ser, sino porque Cristo lo hizo así. Esa es la manera en la que caminamos sin murmuraciones y contiendas. No estamos llamados a ser todos iguales, porque no somos iguales, pero estamos llamados a imitar al mismo Dios que se humilló y se entregó por nosotros. Y este llamado no es para superhombres, es para personas que tienen su perdón, no un superdón, sino su perdón.
aquellos que hemos recibido. ¿Qué superpoder más grande, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder? Su perdón. Eso es lo que me ha transformado. Atraviesas paredes y... No. ¿Cuál es tu superpoder? Su perdón. Ese es lo único que necesito. Y con su perdón es suficiente. Entonces, si tú el día de hoy le has entregado tu vida a Cristo, déjame animarte. Que este capítulo no sea solamente información. Sí, así era Timoteo. Así era Epafrodito. Que tus hijos, cuando un día lean esta porción, digan: mira como mi papá, mira como mi mamá, como Cristo. Que las personas que están al lado, ¿te acuerdas que decía en el capítulo 2, versículo 15? Que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que necesita? Y muy a tono el día de hoy. ¿Necesitamos un cambio de gobierno? Pues puede que sí, puede que no. Dependerá de tu inclinación política, de tus intereses. Pero eso no va a resolver nada. Hemos pasado desde no sé cómo se llamaría, el cacicazgo azteca, hemos pasado por la dominación española, hemos pasado por la dominación de la iglesia, hemos pasado por todos los partidos políticos. Lo único que va a cambiar en nuestra sociedad es un cambio en nuestro corazón. Puede que mañana nos hagamos hipercapitalistas, pasado mañana hipersocialistas, luego anarquistas, trotskistas. Puede que corramos por todas las corrientes políticas. Lo único que va a traer un cambio verdadero a la sociedad es cuando hay un cambio de corazón. Y comienza en ese que tú ves en el espejo cada mañana. Entonces, que este capítulo no sea en vano. Vamos a orar, porque nadie tiene la fuerza para hacerlo. Acuérdate, el superpoder viene solamente de haber comprendido su perdón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu perdón, porque ese perdón no fue gratuito, sino es el reflejo de lo que tú hiciste, Señor. Cómo te entregaste por nosotros. Y ahora, habiendo entendido el perdón que tú nos has otorgado por medio de tu servicio y tu sacrificio, permítenos a nosotros vivir y servir de manera sacrificial como tú lo hiciste. Primeramente, Señor, a nuestra esposa y a nuestros hijos. O en el caso de las mujeres, a su esposo y a sus hijos. A nuestra familia, si no estamos casados, Señor, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente con la que convivimos, Señor, y que podamos así ser luminares en este mundo y glorificarte. Pero que no hagamos esto de manera mecánica o artificial, sino que sea el reflejo de tu amor en nosotros. Que sea así para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.